Bueno, hay una situación, licenciado, que pueden enfrentar muchísimos pensionados y es trabajar duro toda una vida, sudar la gota gorda, trabajando, haciendo su capital para poder retirarse y vivir tranquilos con lo que ya de por sí por derecho les corresponde. Pero, ¿qué pasa? Cuando trabajaron toda esa vida, logran obtener la pensión, pero al llegar el momento de disfrutar apenas reciben una parte o en algunos casos casi nada. ¿Por qué? Porque arrastran deudas de años anteriores, embargos o compromisos financieros que se comen su pensión mes a mes. ¿Es legal? ¿Se puede hacer algo para recuperar un poco de ese ingreso? Para responder a esas preguntas, licenciado, entramos de una vez en materia. ¿Qué tan viable es que una persona le puedan embargar, por ejemplo, su pensión por deudas antiguas? No, vamos a ver, tenemos que dividir esto. Un pensionado no puede recibirle embargos sobre la pensión porque por ley está protegido. Lo que pasa es que no confundamos, a veces una persona pensionada dice, nadie me puede tocar nada. No, solamente la pensión está protegida. Si ese pensionado tiene una casita, tiene un vehículo, tiene un terrenito, algún bien que se puede embargar, se lo van a embargar y eventualmente se lo van a rematar. Tal vez cabe recordar que un embargo es, yo presento una demanda de cobro judicial y le digo al juez, sepárame estos bienes de este deudor porque los voy a llevar a remate. Pero en la pensión definitivamente no. Lo que se puede embargar es el salario, pero recordemos que una pensión no es un salario, entonces no se puede embargar. Lo que sí es permitido, por ejemplo, es que ese pensionado autorice de forma voluntaria que le rebajen préstamos directamente de su pensión. Ahora, lo que viene un poco complicado es que muchas veces, Paula, cuando saqué yo el préstamo en una cooperativa, en un banco, lo saqué estando trabajando. Pero yo, en el documento que firmé, autoricé que si me pensiono, voy a permitir que me lo rebajen de la pensión. ¿Hay un porcentaje límite para este permiso, por ejemplo, de manera totalmente voluntaria, que me hagan este rebajo? Vea qué interesante. Una persona trabajadora tiene un salario mínimo que se le debe respetar, pero todas las leyes están enfocadas directamente en la persona trabajadora. ¿Qué pasa con un pensionado? Bueno, los pensionados no tienen estos límites. No hay nada en la ley que se los impida. Es decir, una persona pensionada casi que podría autorizar que le rebajen el 100% de la pensión. Y eso lo veo, vea, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que llegan a mi oficina con ese problema. Bueno, eso no nos imaginaríamos que es tan así, ¿verdad? Pero es que definitivamente las deudas es algo que le roban el sueño a cualquiera. Ahora, también, ¿qué puede hacer un pensionado si por estas deducciones prácticamente no recibe nada? ¿Hay alguna solución, alguna vía para él? Vea, tenemos básicamente el problema es que los pensionados están quebrados. Vea, yo recibo tantas personas, no sé si de pronto podemos pedir que nos pongan las imágenes que trajimos para darles un ejemplo claro de cómo una persona pensionada puede pasar de estar casi sin liquidez a tener buena liquidez, y esto es mediante lo que se llama un proceso de insolvencia. Ahí las tenemos. Por ejemplo, acá estamos viendo, allá abajo dice que la persona tiene un montón de deducciones, es una persona pensionada, y al final básicamente, vea, lo de casi 2 millones de colones de pensión está recibiendo únicamente donde dice líquido, 140.000 colones. Estamos hablando de un promedio de 35.000 colones por semana para esta persona pensionada después de tener una pensión de 2 millones. Si lo vemos en la siguiente imagen que nos pongan, vamos a ver cómo se presentó un proceso de insolvencia, Paula, y logramos, véalo ahí, es la misma pensión, una pensión de casi 2 millones de colones. Presentamos un proceso de insolvencia para liberarle la liquidez a la pensión, y en el mes de abril esta persona empezó a recibir ya 1.460.000 colones. Gran diferencia, por supuesto. ¿Por qué? Esto es porque ella tenía muchos rebajos autorizados. No eran embargos, porque la pensión no se puede embargar, sino que la persona tenía demasiados rebajos autorizados y entonces se los fueron eliminando después de haber iniciado el proceso concursal o proceso de insolvencia,
y logramos que ese pensionado lograra tener una liquidez mayor. Bueno, imagínese usted el alivio que pudo sentir esta persona al ver que ya no vivía tan alcanzada, porque siendo realistas, 35.000 colones por semana es un poco complicado. Claro, ahí el problema es que tenés que vivir, básicamente, a pesar de tener una pensión tan alta, básicamente es una persona que ahora tiene que depender de otros, de un hijo, de un nieto, de entre varios que le ayuden, pero tenés un problema también psicológico. Un día de esto recibí una persona en mi oficina, era maestra, voy a decirlo, una profesora que trabajó 30 años con una pensión muy buena y está recibiendo menos que eso que acabamos de ver. Entonces ella lloraba y me decía, licenciado, ¿cómo es posible que yo soy profesional? Hice una licenciatura, hice como 2 maestrías, fui profesora. He logrado que muchas personas tengan éxito en la vida, porque un profesor es un puente. Y hoy por hoy no tengo nada. Entonces yo decía, bueno, hay un desorden financiero. Las personas empiezan a pedir prestado demasiada cantidad de dinero y necesitan resolver de alguna forma. Entonces yo recomiendo, hay varias formas, pero un proceso de insolvencia va directamente a eliminar los rebajos automáticos desde una pensión. Y ese proceso de insolvencia, cuéntenos ya como más a profundidad en qué consiste y qué tengo que hacer yo si deseo optar por esto. Una insolvencia básicamente es un proceso cuando una persona está en una crisis financiera severa, donde yo digo que yo, por ejemplo, hablemos de un pensionado directamente, yo con mi pensión realmente ya no logro vivir. Y un pensionado no tiene posibilidad de conseguirse un segundo trabajo, por ejemplo. Ya son personas que ya trabajaron, ya no tienen la posibilidad. Entonces, se presenta el proceso, se le notifica a todos los acreedores que acaba de iniciar un proceso de insolvencia, luego viene una sentencia, y en la sentencia, que es la parte importante, el juez ordena que ya se detengan todos los rebajos que tiene esa persona. Ahora, ¿qué debería presentarle yo? Por ejemplo, llego a su oficina y le digo, necesito hacer un proceso de insolvencia, ¿qué tengo que traer? Lo primero que necesita un pensionado llevar a la oficina cuando va a una asesoría es una constancia de todas las deudas y además una certificación, por ejemplo, como lo acabamos de ver, de cuánto dinero le rebajan y cuáles son los conceptos que le están rebajando de la pensión. Ahí podemos ver todos los créditos personales y demás. ¿Dónde lo pido, licenciado? Eso. No, porque cuando a mí me dan la pensión mes a mes, le va llegando como un estado de cuenta. Lo que definitivamente yo le recomiendo a todos los pensionados, si alguien está ahí, tiene la idea de ir a sacar una hipoteca para pagar créditos pequeños, no lo haga. Eso es un grave error. Yo le quiero recordar a usted, vea qué buen ejemplo nos trajo ahorita el licenciado José Hernández, un caso real que efectivamente se ve una diferencia abismal. Si usted desea también que el licenciado José Hernández tome el control de sus finanzas y le ayude a ordenar este tipo de procesos, pues nada más contáctelo. Aquí está, él es especialista en cobro judicial, asesoría en rescate de deudores y tiene aquí usted en pantalla los contactos para que pueda sacar una cita con él, analizar junto su caso y ver qué solución pueden encontrar que le vaya a convenir a usted, por supuesto. Entonces, ahí está José Hernández en las redes sociales, TikTok, en Facebook y también en YouTube, y los teléfonos que aparecen en este momento en su pantalla. Además, ya usted sabe que tiene una cita con él todos los lunes aquí en la revista. Licenciado, ¿qué recomendaciones entonces le podríamos dar a una persona que dice, es que me puedo imaginar ese sentimiento de frustración de decir, ¿de qué me valió tanto esfuerzo si al final, y casi que todo por lo general son intereses? Sí, vea, los intereses matan a los deudores, definitivamente. Cuando yo estoy, digamos, viendo demandas y hay empresas que demandan por el 80% de intereses, el 60%. Entonces, básicamente la recomendación mía es tratemos de no hacer exceso de consumo. Si tienen el problema de que la pensión está comprometida, podemos pensar en un proceso de insolvencia y definitivamente nunca pasemos créditos personales a créditos hipotecarios. Ese es un error muy grande, no se lo recomiendo a nadie. Licenciado José Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos estas soluciones. Ahí aparece nuevamente el contacto para que usted saque su cita. Siempre a la orden. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.